Estamos con esta edición especial de Todas las Voces. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Con agenda abierta y con grandes invitados, porque además se ha generado, me parece que hay un punto de partida allí con el paro. Este paro general activo, que además sirvió para la recolección de firmas, pero que despertó algunas polémicas asociadas, por ejemplo, la que tiene que ver con la alimentación para los niños. Sí, ese es uno de los temas centrales y también la interpelación que está planteada a los ministros de Salud Pública, Daniel Salinas, y de Economía, la ministra Susana Arbeleche, ¿no? Exactamente. Tenemos un informe para poner en contexto todos estos temas. Bien. Seguimos de largo. Estamos como, viste, como Uruguay. Ese sería otro tema, ¿no? A ver qué piensan cuatro personas tan distintas a propósito de la selección nacional, pero eso lo dejaremos para otro momento. Vamos a empezar con Fernando Pereira, al que le agradecemos muy especialmente que esté aquí, el presidente del PIT-CNT. Fernando, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte. Bueno, usted ya manifestó la evaluación que se hizo del paro. Creo que utilizó un término muy altisonante en ese momento. Fue rotundo el éxito o algo así, ¿no? Y sí. Si el paro no fuera contundente, nadie estaría preocupado discutiendo el paro 10 días. Cuando los paros son de poco acatamiento, de poca adhesión, de poco apoyo ciudadano, entonces, ¿cuál sería la discusión? Si los trabajadores no pudiéramos parar los sectores claves del país, si ese día usted quería hacer un trámite bancario, un trámite público, la mayoría de la industria, la construcción casi en su totalidad, eso en cualquier parte del mundo es un paro de alto acatamiento. Los acatamientos se dan porque las personas comprenden las plataformas que levantan el movimiento sindical, no lo que dice el mentalista en otro canal, sino lo que dice el movimiento sindical. ¿Se mide el acatamiento en términos de porcentaje? Se mide, ¿cómo se va a medir? Y el primero que lo mide es la patronal que hace los descuentos. Está bien. El segundo que lo mide es el presidente de CUCSA, que dice, vendí menos de la mitad de los boletos que vendo teniendo la totalidad de la flota en la calle, sin ninguna excepción, producto de que el PIT-CNT resolvió que se pudiera llegar a todos los vacunatorios sin excepción y estuviera la totalidad del personal de la salud y la totalidad de los ómnibus, con lo cual se vacunó un porcentaje similar al que se vacunan todos los días. Entonces, cuando nos dicen que no somos responsables, nos ofenden, porque colocamos cientos y miles de trabajadores para poder cumplir con esta cuestión, que es una tarea nacional. Ni más ni menos que la totalidad de los uruguayos lleguen a la posibilidad de poder vacunarse, y no quisimos poner ningún inconveniente. Aunque, aclaro, se podía reagendar, porque como ustedes se acordarán, el 1 de mayo se reagendó. Se le dio la fecha a mucha gente y luego el Ministerio de Salud Pública reagendó. Aún así, avisando 33 días antes, decidimos que los vacunatorios estuvieran abiertos desde el mismo día que votamos el paro. De forma tal que la gente comprendió que hay 60.000 puestos de trabajo menos, que hay 100.000 uruguayos por debajo de la línea de la pobreza, que 35.000 son niños. Comprendió que el problema del trabajo y del salario es una defensa también al pequeño y mediano empresario, al pequeño y mediano productor. Y los jubilados comprenden que si a los trabajadores nos va mal, a ellos les va mal. Vamos ahora a plantear luego la polémica que estuvo estos días, y es lo de la alimentación escolar, pero vamos a seguir, así le damos la palabra a los demás. Senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Es un gustazo estar con ustedes. El presidente del PIT-CNT disfruta cuando habla de los paros, ¿no? Para nosotros es una perla nueva o una perla más de un largo collar de este PIT-CNT que desde antes de asumir este gobierno ya estaba en contra. Hay que recordar la campaña publicitaria en ocasión del balotaje en contra del doctor Lacalle Pou. 10 o 12 días después que se declarara la pandemia, caceroleo. Van a pasar a la historia por haber hecho un caceroleo a los 12 días de que en el Uruguay tengamos que sufrir esta pandemia. Y este es un paro político, un paro que tiene como objetivo movilizar a la gente para juntar firmas, una plataforma, una proclama un poco ambigua, que las consecuencias visibles son por lo menos 4.000 personas que no pudieron vacunarse, y después vamos a ir hacia las consecuencias sobre algunos gurises en los comedores. ¿Es una perla más? Sí, señor, es una perla más de un movimiento sindical que no hace de la cultura del trabajo un sacramento como por lo pronto nosotros pensamos. Y a nosotros no nos sorprende. Quien hace una campaña electoral
una campaña publicitaria en el balotaje en contra de uno de los dos candidatos empuja, naturalmente después comete los errores que la historia se va a encargar de juzgar. Senador Andrade, usted también ahora es legislador, pero obviamente dirigente sindical, y se mencionó que había hecho paro ese día. Sí, pero yo voy a hacer un esfuerzo por tratar de concentrarme en la discusión de la plataforma, que es lo importante. Yo haríamos una reflexión interesante, si pudiéramos intercambiar con la teleaudiencia lo siguiente. ¿Qué circunstancia tienen los trabajadores y las trabajadoras que no tienen sindicato o que tienen sindicato muy débil? ¿Cuál es su nivel salarial? ¿Cuál es su capacidad de aporte a la seguridad social, su nivel de evasión? ¿Cuál es su nivel de siniestralidad laboral? Y cuál es su condición de trabajo en general, y mirar las ramas de actividad que tienen fuerte sindicalización. ¿Cómo te vas a encontrar, Daniel? Que, ejemplo, un trabajador que es un peón de una barraca de materiales, que tiene sindicato débil, que tuvo poca adhesión al paro el día de ayer, cobra menos de un tercio que un peón de la construcción. Hacen un trabajo parecido. Un chofer de una barraca de materiales, que también tiene sindicato débil, no hacen paro, no tienen mayores complicaciones, entonces tendrían una condición de que pareciera que sin el sindicato estarían bien, sufren en general despidos arbitrarios, un alto nivel de evasión de aporte, la condición de trabajo es extraordinariamente precaria, y los sectores que tienen fuerte sindicalización logran un resultado diferente desde el punto de vista de su condición de vida. Entonces, cualquiera que reflexionara acerca de cuál es la condición de los trabajadores que cuentan con organización sindical y capacidad de poder defender sus derechos es una, y los trabajadores y trabajadoras que no tienen condición de defender sus derechos están pasando una situación mucho más difícil. Entonces, está bueno que reivindiquemos desde un lugar, decir, bueno, cuando los trabajadores se organizan y pueden reclamar sus derechos, es una buena cosa. Nadie quiere estar de paro, ¿eh? Yo no conozco trabajador que le guste estar de paro, que quiera perder horas en su quincena. El problema es, centrémonos en la plataforma. ¿Pasó o no pasó que tenemos una circunstancia muy dura desde el punto de vista de la situación social, de aumento de la pobreza, del desempleo, de reclamos que se hicieron hace un año a los efectos de poder atemperar, diario del lunes, después podemos volver a esto con respecto a la pandemia, diario desde el lunes desde el punto de vista de lo que iba a pasar con la economía, lo tuvimos del IECON, que nos anunció en junio del año pasado que podíamos tener 100.000 pobres más. Hoy tenemos 100.000 pobres más, ¿no? Entonces, ¿es justo o no la plataforma decir es necesario tomar medidas para atender esta situación? Yo creo que sí. Bien. Felipe Schipani, diputado. Un placer estar con ustedes. Fue uno de los paros quizás con mayor libertad de los últimos 15 años de la vida del país. Y digo que fue de los paros con mayor libertad porque las escuelas se mantuvieron abiertas, los liceos se mantuvieron abiertas, las UTU se mantuvieron abiertas, las oficinas públicas se mantuvieron abiertas, de modo que hubo trabajadores que ejercitaron el derecho constitucional a la huelga, consagrado en la Constitución, y hubo trabajadores que pudieron ir a trabajar ejercitando también ese derecho tan importante, como también hubo estudiantes que pudieron ir a estudiar. Y esto en el país no pasaba en los últimos 15 años. Aquí cuando se paraba, el sindicato mandaba cerrar las escuelas, cerrar los liceos, cerrar las oficinas públicas y nadie podía ejercitar su derecho al trabajo o al estudio. De modo que desde esa perspectiva yo lo valoro como un paro en donde reinó la libertad y todos los derechos se pudieron ejercitar como debe ser siempre en una democracia y no ha sido siempre así en los últimos años de la vida del país. Pero yo creo que estamos hablando del paro, haciendo una valoración política, opinando, no estamos cuestionando la herramienta sindical, que quede claro, es un derecho constitucional. En todo caso, como central sindical, nosotros tenemos todo el derecho a opinar sobre lo que distintas instituciones, políticas, gremiales, hacen o dejan de hacer, y eso forma parte de la valoración que cada uno hace. Lo que yo lamento de esta instancia de paro, particularmente en lo vinculado a la educación, es que no se garantizaron servicios esenciales. Se convocó un paro en contra del hambre y no se atendieron los comedores escolares. Casi 18.000 niños, según estimaciones de la propia ANEP, quedaron sin atención en los comedores escolares. Entonces, me parece que eso de alguna manera conspira contra la propia medida, porque hay una práctica en el movimiento sindical uruguayo que es la guardia gremial.
que operó, por ejemplo, para las vacunas, lo que me pareció muy bien, funcionar en los vacunatorios. Habitualmente los sanatorios y los gremios de la salud tienen guardias gremiales, hay servicios esenciales de la vida del país. Y hoy en el Uruguay que estamos viviendo, el servicio de alimentación es esencial y mucho más para la población a la que atienden los comedores escolares. Ese yo creo que es un gran error que cometió el movimiento sindical al no prever una guardia gremial mínima para que los comedores escolares puedan funcionar. Pereira, ¿se podía haber previsto esto? Bueno, vamos a ver. El movimiento sindical va a ser recordado por muchas perlas, entre ellas por haber logrado la asignación familiares para los niños, por haber logrado jornadas de 8 horas, por haber logrado trabajo doméstico con caja, con BPS, por haber ratificado el convenio 189 a impulso del movimiento sindical que regula el trabajo doméstico, por 100 años después del trabajo urbano tengan 8 horas de trabajo los rurales. Va a ser recordado porque cada uno cuando lee su recibo de sueldo ve las conquistas dentro de ella. Entre ellas, bolsas de trabajo, fondos solidarios, fondos sociales. Entonces, puede ser que el senador Da Silva lo recuerde por una caceroleada de la cual yo no tengo ninguna vergüenza porque creo que el gobierno debió haber tomado medidas concretas para garantizar que los uruguayos no cayeran por debajo de la línea de la pobreza. Y eso era lo que reclamábamos. Y hoy 100.000 uruguayos están por debajo de la línea de la pobreza. En cuanto a los comedores escolares, es un capítulo que yo debato el día que quieran. 180 días en el año se alimentan los niños en las escuelas públicas uruguayas. Los otros 185, ¿dónde se alimentan esos niños? Entonces, ¿qué es lo que hace el comedor escolar? Atiende al niño cuando el niño está en la escuela, porque el niño va a educarse, necesita de la totalidad de los maestros y de la totalidad de los auxiliares. Entonces, ¿tenía la ANEP forma de resolver, habiendo conocido 33 días antes que iba a haber paro? Sí, a través de los mismos tickets que dio la Semana de Turismo. Esta pregunta, ¿por qué no se la hicieron a la ANEP cuando dejaron de comer a los niños miércoles, jueves y viernes antes de declarar el cierre, cuando se declaró el cierre de las escuelas? 3 días sin comer. El 18 de mayo y el 19 de abril, feriados nacionales, esos niños, no 18.000, la totalidad de los niños que asisten a la escuela pública no comieron. Ningún senador ni ningún diputado del Partido Nacional o del Partido Colorado se preocupó porque en los días feriados parece que el hambre es distinta. Si queremos una discusión seria es cómo se fortalece, que es lo que recomienda la CEPAL al Uruguay, los sistemas de alimentación escolar. ¿Y cómo se fortalecen, Daniel? ¿Sabe cuánto le dan por cada niño a la escuela pública uruguaya? 26 pesos. ¿Usted cree que un niño puede comer con 26 pesos? ¿Sabe cuánto le dan a un niño en una escuela de tiempo completo que tiene que desayunar, almorzar y merendar? 45 pesos. Este es el monto de la alimentación de los niños uruguayos. Sin embargo, si es tercerizada, que es el servicio que Robert Silva, que el profesor Robert Silva, o sea, contrataba a una empresa tercera, ese plato de comida pasa a salir más de 100 pesos. Entonces hay una discusión de fondo. ¿La queremos dar en forma saludable? Bienvenido, yo la doy con el senador Da Silva o con quien la ANEP diga o con cualquier miembro del gobierno. Si lo que queremos es chicañar a los sindicatos, me parece que es una chicana de política con P minúscula. Bien, para seguir luego con el debate, pero tenemos algunas repercusiones de esto. Por ejemplo, lo que decía Robert Silva. También hay un tuit del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que refería precisamente a esa cifra de 18.000 niños que en esa jornada, aquí está, más de 18.000 niños de escuelas públicas no tuvieron acceso a la alimentación diaria como consecuencia del paro general, según informó la ANEP. Sí, este tuit fue como el que desató el debate, ¿no? Después Pereira publicó varios videos en redes sociales y eso se dio también que hoy el presidente de la ANEP, Robert Silva, hiciera una respuesta, ¿no? Y está acá planteado, a ver. En un día hábil, en donde una escuela no funciona porque hay un paro, ¿qué debemos hacer? En mi opinión, tenemos que conversarlo y tenemos que establecer algún sistema de guardia que permita que un servicio esencial como la alimentación no se vea afectado. Fernando Pereira, seguro que usted está profundamente equivocado, esas fueron las palabras que manifestó y puso como ejemplo el 19 de abril y el 18 de mayo, que no hubo alimentación escolar. Pero eso es harina de otro costal. Estamos hablando de los días que hay paro. Si por otro lado se quiere discutir qué pasa en los días feriados, es otro tema, discutámoslo. Ahora lo que estamos discutiendo es que los comedores en las escuelas no funcionan cuando hay paro. Creo que nos tenemos que sentar en torno a una mesa y conversarlo para que funcionen cuando haya paro. Bueno,
aquí está planteado ya el debate cuando estaban escuchando a Robert Silva. Pereira, ya voy contigo, senador da Silva. Yo no sé cómo un niño puede sentir más hambre un día de paro que un día feriado. Si vos me lo podés explicar o el senador da Silva me lo puede explicar, yo encantado lo entiendo. Senador da si Silva. nos invitan a conversar de cómo garantizar que haya comedores escolares, los primeros en sentarnos. Pero ¿quién nos convocó en 33 días? Nadie. Ni Robert Silva, ni nadie. Da Silva. Acabamos de ver la prueba de la pérdida de sentido común del PIT-CNT cuando reivindica el caceroleo a los 12 días. Orgullosamente, dice el presidente del PIT-CNT. Porque pierden contacto con la realidad. Sindicalistas que viven de ser dirigentes y no de estar en sus lugares de trabajo, pierden contacto con la realidad. Lo acaba de ver el Uruguay entero. ¿Cómo alguien puede llegar a reivindicar un caceroleo a los 12 días de la pandemia como acaba de hacer el señor presidente del PIT-CNT, don Fernando Pereira? Es porque no tiene contacto con la realidad. Yo le voy a dejar algunas reflexiones que por supuesto no las hizo ni Ignacio de Posadas ni Ramón Díaz. Las hizo Richard Reed en un recordado discurso del 1 de marzo del año 2013. No podemos estar de acuerdo con la gente que no vaya a laburar. O vaya y haga como que labura. Eso es estar en contacto con la realidad, para no cometer esos errores que tienen. Es un error de perspectiva que la historia los va a juzgar. Ahora, sobre las apreciaciones respecto a la Pero alimentación. yo le puedo permitir de todo al senador, menos que no trabajo porque trabajo desde los 14 años. Y ustedes dos que me conocen, me ven trabajando desde la mañana hasta la noche. Podrá decir que le gustaría que hiciera otra cosa, pero es como si yo dijera que él en el Senado no trabaja. Yo lo que digo es, no lo digo yo, no, Fernando. Y sí, sos vos. Si acá no está el en el mentalista, año está vos. 2011 hay una colega suya, la señora Roxana García, que decía, la niña bonita. Fernando Pereira hace 15 años que dirige a los maestros, ni siquiera ser maestro, lo cual no me importa. Hace 15 años que no va a trabajar. Hace 15 años que cobra un sueldo del Estado. Estamos hablando del año 2011. Año 2021, estás por cumplir las bodas de plata de no marcar tarjeta en la oficina, Fernando. Pero ¿y vos dónde marcás la tarjeta? Contame vos dónde la marcás y yo aprendo. La marco pagando. No, pero estás en un nivel de mediocridad. No, la mediocridad es increíble. La mediocridad es aquella que justifica vivir de ser dirigente. Fernando, nada es más digno que el esfuerzo, la rutina, el presentismo, apoyar a la gente que va puntualmente a sus ¿Pero vos crees que algún día yo no me levanto y voy a trabajar? ¿Algún día yo no me levanto y voy a trabajar? Yo creo que trabajar no te haría nada mal, ir 2 o 3 veces por semana, me taparías la boca. No, yo no sé, a vos no te tengo que tapar la boca. Ahora, para nada. Da Silva, a veces cuando se dan estas discusiones, también puede entenderse que no hay un respeto, digamos, a aquellas conquistas sindicales. No leen los convenios internacionales del trabajo. Porque todos los derechos yo los respeto. Sí. Todos los privilegios los condeno. Los abusos de esos derechos yo los condeno. Si a mí hay alguien que me quiere convencer que el presidente del PIT-CNT, según lo que uno escarbando en las noticias, investiga que hace 25 años que no pisa la oficina y que eso está bien, bueno, vivimos en mundos paralelos. Pero no es una yo creo condición que sindical. Hay que salir del nivel de... Sí. Hay un nivel que estamos con dificultad. A ver, ¿qué pasa cuando hay un paro general? Abrís la canilla, ¿sale agua? Sale agua. ¿Por qué sale agua? Porque se garantiza que salga agua. ¿Prende la luz? ¿Se prende la luz? Sí, se prende la luz porque se garantiza que se prenda la luz. ¿No? O sea, y eso pasa siempre, ¿no? Porque en general, en los hospitales, ¿se atiende a la gente? Se atiende a la gente. En las cárceles, se atiende. Es lo que pasa en los servicios esenciales. ¿Qué pasa con una fábrica que tiene un horno continuo? ¿Qué es el primero preocupado en decir, che, el paro general, guárdeme una guardia gremial? El empresario. Ahora, de la alimentación de los niños, el primer responsable no es Robert Silva, que tiene que convocar previamente, sabiendo un mes antes del paro, decir, así como hizo Salinas, en el sentido de la vacunación, es decir, garantíceme la vacunación, generemos condiciones para garantizar la guardia gremial y generemos las condiciones de diálogo para atender esta circunstancia concreta. O sea, la responsabilidad por lo menos es compartida, porque no hay duda que los servicios esenciales en los paros se respetan. Claro, ¿y cómo se gestionan esos servicios esenciales? Porque da la sensación de que en este caso las dos partes no previeron. De vuelta, Diana, yo lo que digo es, si vos tenés que
prendiste la luz y está la luz, abrís la canilla y sale agua, es porque en general cuando hay medidas gremiales esos temas se tienen en cuenta. Ahora, el primero en habilitar ya está la discusión aceitado, ni siquiera se conversa. de cómo se discute y se prepara es o el empresario con su horno, porque si tiene un horno para volverlo a poner funcionar. Ahora, en este caso parece que Robert Silva, no habiendo convocado a nadie antes para garantizar un componente esencial que ya tuvo problemas anteriormente con turismo, ¿no? El problema es del paro. Yo creo que es un intento de no discutir la plataforma del paro. Ajá. Hay un esfuerzo por no entrar a discutir la plataforma del paro y también por torpedear las posibilidades de diálogo. Porque, a ver, tener un conflicto es natural. Pero, perdón, ¿vos creés que no se previó la alimentación escolar justamente para que este sea el tema de la semana Yo escolar? lo que digo es un hecho. No se previó la alimentación escolar y tendría que haber arrancado con una autocrítica. Es decir, bueno, si me enteré del paro un mes antes y esto pasaba a ser lo sustantivo del día del paro, ¿cómo se garantiza? Se pueden generar las instancias de diálogo, ¿no? Para intentar garantizar guardia gremial, que a veces tiene sus dificultades. Puede haber porque no es que hay un orden y imprevisión. mando. Ajá. ¿Puede haber imprevisión en esto? ¿Hablaron con Robert Silva, con el correligionario del Partido No, Colorado? llama la atención que el senador Andrade diga que hay que avisarle al movimiento sindical que el día de paro los niños van a comer en la escuela. Realmente es absurdo. Pero lo que más llama la atención es la dualidad de criterios. Porque aquí se ha dicho que no corresponde la guardia gremial para atender los comedores escolares. Sin embargo, si vamos a lo que pasaba en el gobierno anterior, y yo tengo aquí información de prensa, Diario de la República, 29 de agosto del 2015, la integrante de ADEMU, Gabriela Verde, aclaró en el informativo que en varios de los centros educativos donde existen comedores, y fundamentalmente los que se encuentran en barrios más críticos desde el punto de vista socioeconómico, existen guardias gremiales. Sí, claro. Podemos saber, el espectador de la misma fecha, del 25 de agosto, reunido en asamblea, los docentes nucleados en ADEMU también acordaron que no ocuparán escuelas y que los comedores funcionarán con guardia gremial. Esto surgió desde el propio sindicato. Entonces, por simpatía política, partidaria, a un gobierno le hacemos guardia gremial y a otro gobierno no le hacemos guardia gremial, tomando a los chiquilines que más lo necesitan de rehenes. Esa es la actitud del movimiento sindical. Me parece que es equivocada. Sí. Con Teresita González negociamos como y hay que decir también que el año 2020 fue el año en la historia del país en donde más recursos se destinaron a los comedores escolares y en donde más días hubo alimentación escolar. Hubo en turismo, donde nunca había, hubo en vacaciones de julio y hubo en enero y febrero. 45 millones de dólares se gastaron y en lo que va del año se van gastando 27 millones y seguramente sea el 2021 el año en donde más recursos gastó la sociedad en la alimentación de los niños. Pero sería una buena pregunta para Pereira, ¿por qué al Frente Amplio le ponían guardia gremial en los comedores y a este gobierno no le ponen? Para empezar, con Teresita González, que yo creo que sigue en el Partido Colorado, no solo negociamos los comedores escolares, sino la asistencia de 1.000 auxiliares contratados por Comisión de Fomento para que pudieran atender la crisis del 2002. O sea, no vengan a que con el Frente Amplio actuábamos distinto con el Partido Colorado porque tomamos exactamente la misma medida. Simplemente que el gobierno no tomó las precauciones mínimas, ni para este día, ni para los que yo les mencioné. Miren que no hay hambres diferenciales entre día de paro y día feriado, es la misma. Y si la circunstancia que se quiere discutir es la alimentación escolar, de nuevo, abierto a trabajar en el tema, totalmente abierto, incluso a discutir cuáles son las guardias esenciales, porque cuidado, cuando un niño entra a la escuela, no solo entra a alimentarse, alguien lo tiene que cuidar. Y eso supone que haya un colectivo complejo para atender esa situación. ¿Se puede resolver de manera alternativa? Y claro, si lo resolvieron de manera alternativa toda la semana de turismo y luego todo lo que se declaró situación de pandemia, escuela cerrada, y se le dio a cada niño un ticket de 85 pesos. O sea, que había maneras de solucionarlo alternativamente. No se tomó para poder hacer estas utilizaciones, yo digo, de política con P minúscula. Si con el Partido Colorado actuamos distinto que con el Frente Amplio, no. Si con el Frente Amplio actuamos distinto con el Partido Nacional, no. Es más, si actuamos distinto, es para habilitar servicios que habitualmente no habilitábamos. Uno de ellos, por supuesto, el más grande, es los vacunatorios, porque supuso levantar ni más ni menos que el paro del transporte. Eso los miembros del gobierno no lo ven
Vamos a el buscar año despacio, 2020, Fernando. un solo dato más, fue el Permita- año de sí. menor conflictividad de los últimos 25 años. Eso incluye todo el gobierno completo del Frente Amplio. Da Silva se acuerda de un caceroleo. De este dato, de una universidad, de la Universidad Católica, ni... Bueno, pero fue un año especial, Pereira. Fue un año Y fue un año especial. Fue un año especial. No se puede tomar en cuenta para nada. ¿Cómo no se va a poder tomar? Se puede tomar en cuenta Fue para distinto. condenar el caceroleo, pero no se puede No, tomar en cuenta para medir la conflictividad. Se puede tomar en cuenta para ver la conflictividad, pero no se puede tomar en cuenta para ver los temas de seguridad. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo. Para todo O pesa la medimos pandemia. o no Es medimos. inevitable. ¿Estamos en Para la pandemia o no seguridad y estamos para en la pandemia? Hay que conflictividad. ponerse de acuerdo. Pero hay una conflictividad menor también porque hay un movimiento sindical que decidió ser responsable, por ejemplo, en la ronda de consejos salarios. Pero porque estamos Porque en medio de ustedes una creían pandemia. que nosotros no tenemos capacidad de movilización, ya saben que sí. Ahora, el problema es, en un año como este, ¿había que ir a una situación de diálogo? Había que ir, y fuimos. Y resolvimos el problema en el Ministerio del Trabajo, y fue un año relativamente poco conflictivo. Eso significa que de acá en más no se va a pelear por trabajo, no se va a pelear por salario, no se va a pelear por normas que beneficien a los trabajadores. Permítame, No. Fernando, un cierre de 40 segundos del espacio y seguimos con este debate aquí en Todas las Voces. ¿Cuánto dice un gesto? ¿Cuánto cabe en ese corazón? ¿Cuántas cosas buenas hay en nuestras manos todos los días? Todas esas y más, llámalas por su nombre. Acompaña. Para cuidar a tus seres queridos, confía únicamente en profesionales. Acompaña. Únicos con acompañantes enfermeros titulados. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Bueno, me pide la palabra Schipani. De todos modos, me gustaría dejar planteado, por lo menos en titulares, porque a raíz de lo que decía el senador Sebastián da Silva, uno se pregunta si no hay interés entonces, en la bancada oficialista en este caso, de revisar lo que entienden como privilegios de la dirigencia sindical, porque hasta donde se conoce también es necesario un dirigente sindical para conducir a determinados gremios, porque ahí después volvemos a un asunto que ya ha estado planteado en reiteradas oportunidades aquí mismo en Todas las Voces, la representatividad también. ¿Ustedes entienden que hay que revisar eso, doctora Silva? Yo quiero dejarlo bien claro. Yo no cuestiono ni al PIT-CNT, ni al fuero sindical, ni a la licencia sindical, ni la representatividad. Es más, no soy experto en la materia. Lo que rompe los ojos es que el presidente del PIT-CNT engole la voz hablando de la clase trabajadora y hace 25 años que no pisa la oficina. Eso a mí me rompe los ojos. Y yo, como legislador, tengo todo el derecho, Pereira, de decírselo cara a cara. ¿Por qué no pisa la oficina, Pereira? Porque, como usted comprenderá, Castro, como usted sabe y al señor no le preocupa, dirigir al PIT-CNT lleva mucho más de 8 horas por día. Entonces, no es solo que soy dirigente de la Federación de Magisterio de Trabajadores de Educación Primaria, soy el presidente del PIT-CNT. Cualquier persona sana en su juicio sabe que esa tarea, cualquiera de ustedes lo sabe mejor que nadie, lleva muchísimo más que 8 horas. Para venir a este programa uno se prepara. Para estudiar sobre el tema del empleo pasa horas. Para estar en las rondas de negociación colectiva, para atender los conflictos, para poder estar a la altura de un diálogo con el presidente de la Nación, con los legisladores. Entonces, subestimar de esta manera la tarea de un sindicalista es doloroso porque supongo que el senador da Silva no tiene mala intención, pero sin querer violenta libertad sindical, convenios internacionales del Uruguay celebrados con... Y a nosotros, además, contrariamente a lo que piensa el senador da Silva y muchos otros, nos votan cada 2 años, como ustedes cubren las elecciones. No es que nos votan cada 5 como lo van a votar al senador da Silva, cada 2 años. Bien. Entonces, cuidado con erosionar las instituciones democráticas, los partidos y las organizaciones sindicales y sociales, ¿no? Schipani. No, yo creo que no se puede mezclar el hecho de que no haya alimentación escolar, un feriado o un fin de semana, porque esos días las escuelas están cerradas. ¿A quién deberíamos hacer trabajar un fin de semana o un feriado nacional para ir a atender esas escuelas? Un paro es distinto, porque la escuela está abierta, porque los estudiantes van a estudiar, porque hay muchos docentes, la mayoría, que van a trabajar. Acá lo que hubo es un cambio de criterio, y a las pruebas me remito, y ya no con notas de prensa del 2015. El 25 de marzo del 2021, cuenta oficial de FENAPES, dice, aclaración, los comedores no cierran por paros docentes, porque existen guardias gremiales durante los paros. Esto lo dice FENAPES.
O sea, acá claramente hubo un cambio de criterio. Yo no quiero adjudicar intencionalidad política. Simplemente constato un hecho objetivo de la realidad. Averiguá porque estás en el equivocado. pasado se hacían guardias gremiales para atender a los niños. Hoy no se hacen guardias gremiales. Un dato Creo que no querés simple y mentir, objetivo pero estás de la profundamente equivocado. Bueno, pero lo dice la cuenta de FENAPE que ustedes tanto siguen Hay vida afuera. y Yo retuitean. yo estoy en la dirección de ese sindicato hace 30 años y sé que vos creés lo que te voy a decir. No hay ningún cambio de criterio en estos últimos 30 años. Ningún cambio. No en los últimos 5 años, en los últimos 30 años. Como sé que vos me creés lo que te voy a decir y mañana te voy a pasar la información, siempre tratamos que la niñez uruguaya esté atendida en la alimentación escolar. De hecho, como vos sabés, las comisiones de fomento, tanto en el interior como en el Montevideo, trabajan activamente para que la alimentación llegue, para que se administren lo mejor posible los 26 pesos por día. Entonces, digamos, un tema de esta sensibilidad no se lo puede tratar tan mal. Ahora, La Schifani, CEPAL, pero, insisto, o sea, le recomienda a Uruguay yo te fortalecer el sistema de comedores Yo no escolares. describo tus palabras, Fernando, ahora, pero estas notas son falsas. Estas declaraciones son producto de la invención, de la imaginación de los dirigentes sindicales. Este tuit de FENAPES del 23 de marzo de este año, ¿es falso? Está bien, pero da, Schifani, pero da la sensación que a nivel de la educación hubo alguien por lo menos que no se aseguró de que efectivamente hubiese una guardia gremial, ¿no? Da la sensación de que hubo por lo menos una omisión de decir, ¿esto va a estar garantizado o voy a tener un problema? Pero es una carga del sindicato. ¿Quiénes faltan a trabajar? Está bien, ¿Quiénes faltan a trabajar? Está bien, pero un derecho son los sindicalistas, constitucional y legal. son los profesores que adhieren al paro. Ellos tienen que hacerse responsables de que ese servicio esencial funcione, como ocurre con la salud, como ocurre con la policía, como ocurre con muchas actividades del Estado que son esenciales, porque los gurises comen todos los días. A mí me parece que estaría bueno que miráramos el valor social del trabajo. Esencial es que los niños coman todos los días, no el la valor mitad de los social del días. trabajo, porque si no reducimos mucho la discusión. Yo sé que romper un prejuicio a veces es más fuerte que romper un átomo, pero supongamos que tenemos una mesa de negociación colectiva. En una punta de la mesa está el representante del gobierno. En la otra punta de la mesa está el gerente, los abogados, de los empresarios. Y en la otra punta de la mesa están los militantes sindicales. Y están en una negociación compleja, horas, pasan horas, a veces amanecen. Cuando llegan a su casa ese día, nadie duda que el asesor del ministerio ese día estuvo trabajando. Nadie, ¿no? O sea, si es vecino de Schifani, ¿qué vas a decir? Estuviste trabajando, ¿no? Todo el día, largo. Nadie duda que el gerente del empresario, el asesor de relaciones laborales del empresario estuvo trabajando. Pero parece que el dirigente del sindicato, que estuvo en el mismo momento compartiendo las mismas horas, ese día no estuvo trabajando. Yo no digo eso. Increíble. Yo no hablo de eso. Increíble. Pero además, está bueno que miremos el valor del trabajo. Yo milité muchos años en un sindicato, ¿viste? Le digo, construimos la negociación colectiva, un fondo social que genera arreglos odontológicos a 9.000 gurises por año. Que genera becas para 1.000 hijos de trabajadores de la construcción en la universidad. Pero, Andrade, que lleva repartido... mirá que dirigentes hay a lo largo y ancho Quiero del mirar país, el valor ¿no? del trabajo, el resultado, porque al final es el resultado, ¿no? Porque después quiero comparar con los resultados del trabajo de los demás. Es decir, generamos un fondo de vivienda que hoy permitió préstamos no reintegrables a 30.000 casas arreglando los hogares. Forjamos una brigada solidaria que lleva 115 escuelas arregladas de gratis los fines de semana. Que pido para que me acompañen, ¿eh? De gratis, ¿eh? Los mismos sindicalistas, es horrible que pase que no quieren trabajar. Generamos una ley de responsabilidad penal empresarial con los votos en contra de los partidos de los señores acá, que bajó la siniestralidad de 50.000 accidentes por año a 30.000. Y que bajó la cantidad de muertes en el trabajo de un muerto por semana a la mitad. El valor social del trabajo. Y quiero comparar, después capaz que Schifani me dice el valor social de su trabajo. Pero todo eso tiene que ver, y puedo seguir, si me dejas media hora más y podemos comparar. No, si lo dejas hablar Andrade, te habla hasta la Semana Santa. Pero podemos fundamentarlo, fundamentarlo, cada dato, y quiero compararlo. El problema acá pasa por el dirigente que vive de ser dirigente, comparado con otros dirigentes de las cooperativas. El viernes pasado yo estuve en... Si me dejás, Sebastián, dame un 20 años dirigiendo la construcción, 18 en obra tuve. ¿No? Pero yo no estoy cuestionando. Pero quizá el tiempo no en obra valió mucho más. A ver, pero pará, Boca. Yo lo que cuestiono, y por eso soy blanco de ataques feroces del movimiento sindical, es más, andan anunciando, andan alborotados de que me van a llevar a la UIT, que me van a hacer una denuncia no sé dónde. Yo lo que ataco, la FANCAP, creo que algún editorial de usted también.
amenazarte a vos. Vos has amenazado a medio Uruguay, que no se te crucen contigo, decís. Yo lo que cuestiono es vivir de ser dirigente. Porque el viernes pasado... ¿Vos vivís de eso, sos senador? ¿Vivís de ser dirigente político? Yo soy un productor rural, tengo Entonces mi empresa... no cumplís con el Senado, hermano. Una de las dos cosas no estás cumpliendo. Y cumplo perfectamente con el Senado. El problema Entonces sos Superman. es que tú estás festejando la boda de plata de no marcar tarjeta en la oficina. Andá a hablar con mi compañera, a ver si esto es marcar tarjeta o no. Con Yo mi lo que esposa te digo es, la familia tiene que quedar bien afuera. No, queda afuera. Andá a ver la cantidad de horas que estoy afuera de mi casa. La verdad es que hay dirigentes de cooperativas, dirigentes de sectores rurales, dirigentes de cualquier otro ámbito de la actividad que, aparte de desarrollar su tarea social, cumplen con sus obligaciones laborales. Yo, Sebastián, conozco dirigentes empresariales que se dedican a la gremial empresarial, de forma plena. Perfecto. Y no me molestan para nada. ¿eh? Y un rato comparten el gobierno con el Partido Nacional. No, pero los conozco, tengo buena relación y se dedican de pleno, no los voy a nombrar, a la representación de la Cámara Empresarial. Me hago a la que eco represento. de las palabras de Richard Reed. Sigo con Richard Pero Reed. ahí también te molesta, Sebastián. ¿O solo los sindicatos? No. A mí, yo tengo un especial cuidado con aquellos funcionarios públicos que hace muchos años que no pisan su lugar de trabajo. Sí. Simplemente es eso. Voy a seguir con Richard Reed, porque tuvo una repercusión lo de Richard Reed. Pegado, ¿sí? Richard Reed, si lo nombras tanto. En la cuenta de Twitter, Richard Reed, hablando de su discurso del año 2013, me alegro mucho que vieran el video, pero lo que más me alegro es que se identificaran con un discurso que habla de la cultura del trabajo y la ética. Firmo abajo. ¿Por qué? Porque nosotros no llegamos al gobierno para mirar de costado algunas cosas que nosotros criticamos. No es la primera crítica que le hacemos a los dirigentes que viven de ser dirigentes. Y yo no estoy cuestionando nada más que el abuso de un derecho. Y para mí, alguien que está festejando la boda de plata sin pisar su lugar de trabajo, está abusando. Ese dato es bastante errático, pero te lo voy a dejar pasar simplemente porque como te llevas por tweet y por mensajes que te pone un oyente, debería contestarte la fecha exacta y, en función de qué tarea. Rosana García, que creo que la conocés, yo no la conozco, en el año 2011 ya decía... Bueno, quedó claro ya el concepto. Pereira, ¿cómo le fue en la juntada de firmas en este paro activo? Muy bien. ¿Se va a llegar antes del 9 de julio? Bueno, va a depender mucho del empujón de los 18 días finales. La cantidad de firmas que se va a anunciar mañana es muy importante. Mañana se anuncian. Sí, todavía falta. Y no nos puede tirar unas horitas antes. Va a tirar. Tengo lealtad y más o menos, un aproximado. Una banda de... Pero faltan, y eso supone que en estos 18 días haya que hacer un esfuerzo de miles juntando pocas firmas. ¿Y cómo se va a hacer? Y bueno, ese es el esfuerzo de que los militantes sociales, del PICNT, de FUNBA... ¿El día del paro cuántas se recogieron? 25.000. 25.000. Sí. ¿Y eso está bien o está mal? Para mí muy bien. ¿Sí? Dedicamos 4 horas. ¿Y cuántas faltan? Los mentalistas plantearon que parábamos 24 horas para juntar 4 horas. Si era eso, hubiéramos parado de 10 a 2 de la tarde y era mucho más barato para cualquier trabajador que parara. Pero ¿cuántas faltan? Y faltan. Todavía faltan. Pero ¿Sí? el dato lo van a tener mañana. Ahora, el esfuerzo que nosotros le vamos a pedir a los militantes mañana es que todos consigan 4 o 5 firmas. Porque si eso sucede, entonces habrá referéndum. ¿De cuántos militantes estamos hablando? Nada que ver. De muchos, pero insisto, llegamos a un lugar donde nadie creía que íbamos a llegar. Y en un estadio similar a este se llegó al referéndum de la ley de caducidad y al referéndum de ANCAP. O sea, si la circunstancia se diera que en los últimos 15 días se da lo que pasó hasta ahora siempre, que hay un maremoto de personas juntando firmas, entonces se va a llegar a la cantidad de firmas y el pueblo uruguayo va a tener la posibilidad de debatir sobre el fondo de la ley, sobre los artículos que nosotros queremos derogar y el gobierno los va a defender y nosotros los vamos a poder argumentar de por qué queremos derogarlos. Pero lo cierto es que llegamos a un lugar donde nadie imaginaba que íbamos a llegar y a un número increíble de firmas, pensando que todas, de la primera a la última, fueron juntadas en pandemia, todas, de la primera a la última, y en la mayor parte de la campaña con casos que superaban los 3.500 diarios, que es enorme para un país del tamaño de Uruguay.
y aún así se logró superar ampliamente lo que la Bien. mayoría de los uruguayos creían. ¿Y el gobierno cómo está siguiendo esta juntada de firmas? ¿Hay algún tema que puede estar esperando el resultado del referéndum? No, nosotros tenemos la obligación de gobernar, estamos gobernando en las peores condiciones imaginables y los que están juntando firmas están haciendo uso de un derecho constitucional. Vamos a esperar a ver si llegan y si llegan daremos el debate. Si no llegan no vamos a perder el tiempo de adelantar debate alguno. Ya lo vimos en las dos cámaras cuando se tuvo que votar la ley de urgente consideración. Y también se suma en estas horas otro debate, tiene que ver con la interpelación. Y allí también se entiende que no es oportuno, lo hemos mencionado aquí mismo, sobre todo a la luz de lo que ahora trasciende como un declive en el número de casos, un declive en el número de personas ingresadas al CTI. Tenemos una encuesta de Opción Consultores, una elección de una mayoría importante de personas que dicen basta con esto de las restricciones de la movilidad. Vamos a verlo luego de la pausa. Comenzamos con Óscar Andrade a analizar este asunto. Pausa antes, un consejo. Gracias, compañeros. Bien decían ahí en estudios y lo decía la placa, último momento. Estamos en este lugar icónico de la ciudad de Montevideo porque baja la DGI para los literal E. Para todos, no. Para los que se pasen a la facturación electrónica. Y es gratis. Atención, me dice acá la cucaracha Marito que incluso lo pueden hacer con la empresa líder del mercado, que es Memory. Volvemos a estudios. Leticia, si vos seguís facturando en papel, estás perdiendo plata, mi vieja. Bueno, seguimos adelante aquí en Todas las Voces. El debate se recalentó en la tanda. Como pasa. Tenemos que poner esa camarita, sí, ¿no? hay que Para poner una la cámara, la vengo pidiendo, pero bueno, en fin. Y ahí nos enterábamos, por ejemplo, del vínculo gremial entre Fernando Pereira y Felipe Schipani. Por ejemplo, el reclamo ¿no? era si lo había votado o no. Porque fue su presidente, decía. Claro, yo sí lo he dicho, cuando Fernando me acusó de persecución sindical, ¿no? Por la investigación que estoy promoviendo en relación a las licencias que se le otorgaron a dirigentes de FENAPES, yo le respondí a Fernando que tengo trayectoria gremial, estudiantil, fui dirigente de la FEU, consejero de la FEU, convencional de la FEU, y fui afiliado al sindicato que presidía Fernando, a FUPRIN. Entonces, y soy ballista, o sea, creo en los sindicatos. Lejos de mí puede haber cualquier intención de menoscabar al sindicalismo, porque creo que es una herramienta fundamental para una sociedad democrática. Lo que sí creo es que hay actitudes que degradan a los sindicatos. ¿La comisión investigadora por las horas sindicales de la educación ya está funcionando? Ya está funcionando y va a quedar demostrado cómo ciertos dirigentes sindicales abusaban de su condición, engañaban a los directores presentando certificados falsos y las autoridades de secundaria de la época, en connivencia con ellos, autorizaban y justificaban horas que no estaban amparadas por ninguna normativa. Bueno, estas no eran las horas sindicales. Esto es a la luz del caso adicionales. básicamente de Slamovich, ¿no? Pero pese a eso, Sí. pese a que fue mi presidente, después el PIT-CNT hace una declaración que yo la voy a colgar en mi despacho, en donde me trata de persecución sindical, de autoritarismo, en fin, una sarta de... Bueno, ya veremos qué Por resulta. ese camino vamos los dos. Ya veremos qué resulta Le de ese tocás los trabajo de la privilegios y comisión. se ponen ¿Es empalagosos. oportuna la interpelación, Andrade? Sí, a mí me quedó antes que autoritarismo que un legislador, que es empresario del partido de Schipani, obliga a trabajadores en medio de una pandemia diciéndole no estamos todavía hisopados a ir a trabajar como ¿Eso en pasó qué está? en El sector caso del citrícola, diputado ¿no? En Colorado. audio escuchamos todo, Sí. ¿no? Bueno, nosotros estamos esperando el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, que está haciendo una investigación. Ya se pronunció el Ministerio de Pero Salud valía más Pública. una comisión investigadora parlamentaria para Ya eso, está. claramente, ¿no? A ver, en términos hasta de dónde Oscar, estamos. pero A ¿a ver, ti te Sof. interesan las pruebas o simplemente las No, digo valoraciones que en términos en base de a las cosas promoción que de se escuchan? comisión investigadora, lo escuchamos todos. Y además tenemos el pronunciamiento que hacen después los trabajadores del Citrus, que dicen, además está este prontuario para atrás. Pero Eso tuvo poca prensa, ¿no? El tema Es ya decir, está planteado. Tenemos esta Está circunstancia. planteado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. En la el Frente inspección de Amplio, trabajo, todavía no hay ninguna novedad. Todavía no se pronunció y el Sí. tema está planteado. El Frente Amplio hizo una denuncia, está en la Comisión de Vamos al Constitución. tema de la Está lento, ¿no? Porque si Un eso segundo, pasa... Castro. Exacto. Viviana, tampoco
en su momento se pronunció ni el Consejo de Secundaria ni el CODICEN, y hasta ahora no se ha pronunciado ningún organismo. Si todos tendríamos que aguardar el pronunciamiento de quien investiga, quien tiene que investigar el tema es el Consejo de Educación Secundaria pero ahora o estamos el mezclando los CODICEN. temas. Vamos sobre la interpelación. Sí, capaz que es el tema principal. O sea, nosotros tenemos ahí una situación que es dramática. Y creo que el drama principal es que no logramos acuerdos en el sistema político para atender los reclamos de la comunidad científica. Teniendo varios diarios del lunes. Tuvimos diarios del lunes en noviembre, informes, tuvimos el informe del IAD el 17 de diciembre, tuvimos en enero que nos anunciaban, se viene una catástrofe, hay que tomar medidas porque se viene una catástrofe. Tuvimos el informe del GACH el 7 de febrero. O sea, antes de que sea esta circunstancia de descalabro, tuvimos un pronunciamiento de 30 cátedras científicas en marzo, diciendo, si no tomamos, en marzo, si no tomamos medidas para paliar la situación, vamos a una circunstancia dramática para el país. Y nosotros presentamos la necesidad de tener una comisión parlamentaria el 3 de diciembre. A mí me gustaría que después se leyera letra por letra, palabra por palabra, los fundamentos para esa comisión de seguimiento, diciendo, hay una situación complicada a partir de noviembre, es necesario que el sistema político encuentre un espacio de diálogo para tomar medidas, las referencias principales de esas medidas tienen que ser las de la comunidad científica. Yo respeto las encuestas, pero los temas sanitarios no los puede resolver la popularidad de las medidas. Los temas sanitarios los tienen que resolver los que investigaron y estudiaron para eso, que no es ni Schipani, ni Da Silva, ni Pereira, ni yo. Es la comunidad científica que a gritos nos pidió tomar medidas a tiempo. ¿Qué situación teníamos, Daniel? Que es lo más doloroso, porque en realidad este no es el tiempo de la interpelación, era el tiempo del acuerdo. Teníamos una situación donde en el mundo, desde el arranque de la pandemia, en diciembre, cuando se instaló este debate, teníamos un escenario donde en Uruguay había 1/5 de las muertes por millón de habitantes de los que había en el mundo. En el mundo 250 muertes por millón de habitantes, en Uruguay 50 muertes por millón de habitantes. ¿Qué nos pasó este año 2021? En Uruguay 1.460 muertes por millón de habitantes, en el mundo 200 y algo de muertes por millón de habitantes. O sea, llegamos a una situación, a pesar de tener una circunstancia demográfica privilegiada, ser un país chico, índice de desarrollo humano, estoy repitiendo referencias que salen del GATT, no mía, índice de desarrollo humano muy altos, haber llegado tarde la primera ola, hoy más que triplicamos la cantidad de muertos desde el inicio de la pandemia, mirando todo, más que triplicamos, con una situación de muerte de mujeres embarazadas, muerte de niños las últimas semanas, residenciales que tuvieron situación de catástrofe. O sea, lo que intentamos es construir diálogo para evitar esto, no para un acuerdo Frente Amplio, Partido Nacional o coalición, para un acuerdo sistema político, comunidad científica, ¿Cómo sistema responde, político, comunidad médica. ¿Cómo va a responder el gobierno a esto? Nosotros vamos a ir a la interpelación con todos los datos arriba de la mesa. Hay un término que el Frente Amplio está usando, o los periféricos del Frente Amplio, que es el de muertes evitables. Nosotros a la interpelación vamos a ir a hablar sobre las muertes evitadas en el transcurso de esta pandemia. Si lo dejamos hablar a Andrade sobre números, podemos estar, repito... No, son personas, son gente que se murió. Mezcla gente números, que se murió, Sebastián. Incontrastable, nadie tiene acá la veracidad de decir los números que dice Andrade son... No, pero los podemos documentar, no. A ver, ustedes son periodistas. No, pero si uno de los datos que dije... si uno, no está bien, en la medida en que aluda, Sebastián, en la medida en que usted aluda al senador Andrade, el Frente va a Amplio está generar militando este el diálogo. encierro desde el 14 de marzo del año 2020. No, yo Esa es la planteamos única escuchar a verdad. la ciencia. Está militando el encierro, por eso nos hicieron un caceroleo y por eso durante todo este tiempo están pidiendo con ambigüedad medidas restrictivas que después cuando van al blanco y negro nadie sabe bien de qué se trata. Este es un gobierno que se ha asesorado con un grupo científico maravilloso, ejemplar a nivel internacional, como han sido los científicos del GATS, y como cualquier gobierno ha tomado las decisiones en su leal saber y entender. Decisiones que han hecho que hoy el Uruguay tenga una posición privilegiada desde el punto de vista de la vacunación. Pese a los militantes del encierro, los militantes de que la vacuna es una cosa buena. nunca iban a llegar, los militantes de las vacunas rusas que iban a pedir a Alberto Fernández. Pese a todo, la leyenda frente amplista en la pandemia, hoy el Uruguay, no el gobierno,
va camino, como dijo el ministro Salinas, quizás a tener una primavera de paz, que es lo que no hemos tenido desde el 13 de marzo del año 2020. Andrade, a mí no me quedó claro, ¿cuál va a ser la estrategia del Frente Amplio en la interpelación? Nosotros vamos a intentar construir acuerdos, que fue lo que hicimos. ¿Pero en una interpelación? Sí. A ver, difícil, tanto hicimos construir acuerdos, tanto hicimos, que cualquiera que analice honestamente nuestros planteos, ¿no? Nosotros colocamos un conjunto de planteos. Licenciar la población con comorbilidad, 24 comorbilidades. La 23 eran mujeres embarazadas, diciembre. Nos tocó fundamentarlo el proyecto de ley y no se votó. Los planteos que tienen que ver con las medidas que plantea la comunidad científica y no se tomaron en cuenta. Cuando fuimos a la reunión con la calle, tuvimos una reunión larga de bancada. Y dijimos, acá tenemos una plataforma que presentamos en febrero. Pero es que eso ya lo vimos No, todo. pero quiero fundamentar esto porque es muy importante, porque demuestra con claridad cuál fue nuestro temperamento. Que tenía un costo de 2 puntos del producto, ¿no? El total de las medidas. Desde favorecer la condición de ampliar seguro de paro, la renta transitoria por 4 meses. Dijimos, precisamos un acuerdo nacional. Por lo tanto, fuimos a la reunión con la calle con una propuesta de plataforma que tenía un costo de 0,3 del PBI. 6 veces menos que la plataforma inicial. Cuando tú vas a una negociación y en vez de pedir 20, pedís 3, es claro que estás queriendo construir un acuerdo y no radicalizar la plataforma. Cualquiera que analice serenamente el proceso de negociación, dijo, mira, o fue que el Frente Amplio cuando fue a la reunión con la calle dejó de pensar en 4 meses de renta básica transitoria y solamente se conformaba con 3 semanas porque cambió algo importante. No, porque dijimos, queremos salir de acá con un acuerdo. En estos términos, que fue bueno, en buenos términos la reunión, lo hablamos con el presidente. Precisamos un acuerdo. Como queremos llegar al acuerdo, un montón de temas importantes de la plataforma los vamos a dejar de lado. La posibilidad de subsidiar los alquileres, una propuesta que me tocó trabajar durante un año, no porque no sean importantes, porque lo principal ahora es escuchar a la comunidad científica y generar las condiciones en 3 semanas para blindar junio, para generar las condiciones que intentamos en abril, que nos pedía Radi a gritos. O sea, claro, pero ahora la interpelación va a ser en momentos en que el Grupo Asesor Científico Honorario dio un paso al costado. Después va de que, a ser en momentos, muy doloroso, ¿no? Bueno, va a ser en momentos en el que lentamente los casos y las muertes empiezan a bajar. Entonces, por eso, cambió el contexto. Sí, ¿Cuál lentamente va a ser el empiezan a bajar, objetivo? Viviana, pero en 3 días tenemos la misma, más muertes que en 9 meses del año pasado. O sea, si alguien Estoy de acuerdo. piensa que Lo que te 30 digo es que muertes el es escenario poco, cambió. De hecho, no tenemos al GACH. Entonces, claro, por lo eso que te estoy pregunto cuál va diciendo a ser es, la estrategia. sí, pero tenemos arriba de la mesa mucha fundamentación, mucha, de países en circunstancias similares de circulación del virus, Vamos a que estar tomando atentos a medidas esa de restricción interpelación. lograron resultados a la hora de salvar vidas mucho más importantes. No. Y el último elemento que me parece que hay que considerar, que nos dicen todos los virólogos, nosotros no somos los especialistas de esto, tenemos que escuchar a los que saben, es el siguiente. Cuando coinciden 2 fenómenos, alto nivel de circulación del virus y alta vacunación, que es un éxito de la alta vacunación, Sí. Cara, tenemos que sacarnos del balde de discutir en blanco y negro. Alta nivel de circulación del virus y alta vacunación es el escenario epidemiológico ideal para que se generen variantes del virus que tengan 3 efectos. Más transmisibilidad, más letalidad o más resistencia a las vacunas. Y A Andrade, nosotros nos parece que ¿tú cuando qué los haces tipos para- que estudian para nos eso? están diciendo Yo eso, te veo muy activo dando vueltas por ahí, aglomerándote, con gente levantando firmas. es imposible discutir vamos desde a- ese lugar. no, O sea, no, los jíbaros ¿cómo que que hacían no? con la cabecita una cosa así, la dejan chiquita, No, en vez de no, discutir lo que nos están diciendo los virólogos, quiere discutir. Porque yo escucho Después dar de que su cátedra partido- de virología al senador Andrade de lunes a viernes. Ahora, sábado y domingo anda dando vueltas por todo el Pero me por puede todo el explicar, país, Sebastián, juntando algo. Si me firmas, explica, aglomerándose si me explica algo, y, si me explica algo, generando juntadero de gente. si me explica algo, cuando discutimos esto dijimos suspendamos la campaña por 3 meses. ¿Qué nos dijo el partido de Da Silva? Dice, se pueden juntar firmas normalmente y no hay ningún derecho que esté violentado. No hay ninguna causa de fuerza mayor. El juntar firmas, ese fue el planteo que me hacen en la coordinación de bancada. Ahora, después que nos hacen ese planteo en la coordinación de bancada, cuando planteamos, suspendamos la juntada de No, firmas, eso lo ahora dice que, la Constitución. ahora que no, estamos eso no discutiendo... La coordinación de bancada no tiene nada que ver. Ahora, Perdón, el planteo del Partido Nacional fue Perdón. ese y ahora, Un cuando minuto. tiene que discutir las cuestiones epidemiológicas, deriva... Yo veo mucho al aglomeración Bueno, juntando firmas. nos quedan 5 minutos. Lo nos que, pi- nos lo que piden estamos viendo... reducir la movilidad y permítame, Es como que senador, yo porque ponga a discutir acá las está aglomeraciones Esquipani últimas, pidiendo la ¿viste? palabra. Yo qué sé. Lo que queda claro acá, yo no Tuvo- querría, tuvo un francamente... palacio, pero no da A para ver, discutamos de perdón, ahí, ¿viste? Andrade. Lo que no querría es estar en el lugar de alguna de las familias que ha perdido algún integrante en esta pandemia o quienes están cursando la enfermedad o quienes están en el STI. Porque efectivamente, no significa que sea peyorativo, pero llegó esta instancia para politizar aún más la pandemia. Eso es efectivamente así, se va a Lamentablemente. politizar,
porque va a tomar estado público y va a tomar estado político, un debate sobre si son muertes evitables o son muertes o las que se evitaron, o las que se evitaron, como decía el senador. Pero lo dijo la calle que son muertes evitables. Entonces eso va a traducirse en una confrontación si la calle dice que son casos evitables, difícilmente muertes evitables. se alcancen acuerdos que nos vengan bien como es imposible. Schipani, por favor, ya estamos casi en el cierre. No se puede decir que la interpretación de la Constitución es una cuestión opinable. Le dijimos que no al planteo del Frente Amplio, al PIT-CNT, de prorrogar el plazo, porque es un plazo constitucional, no se puede prorrogar. Y además decir que se convoca una interpelación para buscar acuerdos es insólito, ¿no? Yo creo que entra en los anales parlamentarios. La interpelación, por esencia, el instituto de la interpelación, lo que busca es llamar a responsabilidad política a los ministros interpelados. Si usted quiere buscar un acuerdo, llama a comisión a los ministros, convoca una comisión general, que es un régimen en el que los ministros van al plenario, pero no hay consecuencias políticas. Lo que está ocurriendo aquí es que el Frente Amplio, una vez más, queda en offside. Correcto. En primer lugar, porque las posiciones están claras. La posición del gobierno ha sido clara. La posición del Frente Amplio también. Y no va a cambiar esa posición. Porque lo que el gobierno ha hecho es no solo privilegiar lo que indican los especialistas de la ciencia, a los que muchos le tenemos que agradecer, sino también valorar las cuestiones económicas, valorar las cuestiones sociales. ¿Quién le paga el sueldo a ese trabajador que no puede ir a trabajar porque el Frente Amplio propone la cuarentena obligatoria? ¿Quién le paga a aquel empresario que tiene una pequeña empresa, Discutamos la propuesta sobre la base de lo que se propuso. Si no, es mentira. Vos le pagás al empresario que tiene una pequeña empresa y no puede abrir porque vos lo que está planteando es cerrarle el local, vos se lo pagás. ¿O es el Estado el que tiene que pagar? ¿Con qué dineros? De repente, si no hubiéramos ingresado en negocios ruinosos como los de la regasificadora, de 200 millones de dólares que tiene que asumir el Estado, hubiéramos tenido más recursos. Si no hubiéramos perdido 800 millones de dólares en ANCAP, si no hubiéramos perdido 200 en Pluna, si no hubiéramos perdido 100 en Ante la Arena, si no hubiéramos perdido 40 en el Fonde, 1.300 millones de dólares tiraron a la basura cuando administraron el país 2 puntos del producto. Y ahora vaya, si en momentos de dificultad valoramos todo eso que se malogró. Permitime esta respuesta. Acá, a ver, Hannah Arendt sostiene lo siguiente, ¿no? Se puede discutir sobre la base de ideas, pero respetemos la dignidad de los hechos. Esto es, yo qué sé. No, los polacos, hay algo indigno en la gasificadora. Los polacos no invadieron a los nazis. Los nazis invadieron Polonia. Respetemos la dignidad de los hechos. 200 millones de dólares tirados al agua. El planteo que rechazaron. Que rechazaron para el acuerdo. En la reunión con el Poder Ejecutivo, que soy el único que estuve de los que están acá, ¿no? Y supongo que no le deben haber cantado ahorrado. El planteo que rechazaron es que durante 3 semanas volviéramos a la circunstancia de movilidad que en Uruguay hubo durante 3 meses el año pasado. O sea, durante marzo, abril, lo que plantea Schipani de cuarentena obligatoria está mintiendo. Y él lo sabe, ¿no? Eso lo planteó Tabaré Vázquez. Y lo suscribió el sindicato médico y lo apoyó el Frente Amplio. De vuelta. ¿Qué voy a estar mintiendo? Vayamos a los archivos. No estuvo planteado. Militantes del encierro el 14 de marzo del año 2020. Acabamos de hablar de la frustración de un acuerdo y está de manera descarada mintiendo sobre los términos del acuerdo que planteó el Frente Amplio en la reunión con la calle. Ustedes plantearon en marzo del 20 cuarentena obligatoria. Háganse cargo, Oscar. Háganse cargo. Está grabado. El Frente Amplio Nos estamos quedando sin tiempo. El Frente Amplio presentó una documentación con propuestas y no estaba la cuarentena obligatoria, entonces se puede discutir sin mentir. Y en la reunión con la calle no estuvo planteada la cuarentena obligatoria, se puede discutir sin mentir. Planteamos volver al nivel de movilidad de marzo, abril y mayo, que estuvo durante 3 meses el país, durante 3 semanas. Eso fue porque la gente tenía miedo. No fue porque el gobierno cerró. La gente no iba a ningún bar porque tenía miedo. Tanto fue porque el gobierno... La realidad cambió. Tanto fue Hay porque... un 60% de uruguayos que quieren seguir como estamos. Se puede sin gritar. Tanto fue porque el gobierno cerró que para abrir los shopping y abrir los restaurantes hubo que hacer un protocolo. Fernando Pereira. No fue la libertad. Fernando Pereira, no, usted no decide nada, senador. Fernando, por favor. A ver, por favor, Oscar. Por favor, Oscar. Cerramos. Fernando Pereira, con usted. Yo creo que las mentiras tienen que parecer mentiras. No estamos escuchando a Pereira, por favor. A ver. Las mentiras tienen que parecer mentiras. Yo pongo de testigo a Salina y Álvaro Delgado que el PIT-CNT se columnaba tras la política sanitaria del gobierno en marzo del 2020.
Con la cacerola. No. Te estoy hablando de las decisiones de gobierno en materia sanitaria. Las cacerolas fueron por motivos económicos. Entonces yo pongo de testigo a Salinas, que sé que va a ser una persona de buena fe, y a Álvaro Delgado, sobre cuál fue la posición del movimiento sindical. Y en ese momento fue respaldar las acciones que tomó el Ministerio de Salud Pública. Entonces, digamos, una cosa es tener diferencias. Para mí las diferencias son parte de la vida misma. Y otra cosa es falsear a la realidad. Fernando Pereira. Que las mentiras parezcan mentiras. Bien, insisto, muchas gracias, presidente del exhorto PIT-CNT. que se invite a debatir sobre cómo se van a garantizar los 185 días que los niños no van a clase. Un minuto más, un cierre, cortito. Agradecerle al pueblo uruguayo la paciencia infinita que ha tenido para con los políticos en esta pandemia. Miren que la hemos pasado mal. Todos y cada una de las familias uruguayas tienen un fallecido cerca, ¿no? Y la verdad es que nuestro deber al estar en el gobierno es tratar de sacar este país Bien, adelante. muchas gracias. Hasta aquí llegamos con todas las voces. Será hasta el próximo lunes, que pasen bien. Bueno.